Hello, good evening. Hello, Hi, how are you? Fine, good, good teacher. great. Bueno, espero que estén muy bien. Vamos a ir iniciando. Nada más, bueno, para avisarles, ¿verdad? Que ya lo que es la homework number one, los que me faltaban de revisarles ya están calificados. Y como les puse en avisos, si alguien faltaba de hacer la online task one y homework one, está habilitado hasta mañana, ¿verdad? Entonces, para que, por favor, ¿verdad? Si alguien faltaba, que lo haga, para que aprovechen esa oportunidad, ¿verdad? Que se les está dando solo por esta vez, ¿verdad? Inclusive pensando en que los exámenes estuvieron, ¿verdad? Bajitos. Entonces, si alguien no había tenido la oportunidad de hacer esas tareas, ¿verdad? Siempre eso les va a ayudar con el promedio. Entonces, es importante aprovecharlo, ¿verdad? Hacerlo. Y como les decía la vez pasada, si ustedes salieron mal, si salieron bajos en este examen, igual no se desanimen porque todavía falta, ¿verdad? Bastante porcentaje de evaluaciones y sería una lástima, ¿verdad? Que ya porque salieron mal en el primer examen, entonces ya nos desanimemos y dejemos todo ahí, ¿verdad? Y no, la idea es que ustedes continúen hasta el final, ¿verdad? Y que presenten todas las tareas que faltan y que hagan los dos exámenes que faltan, que cada examen de los que falta vale 25%. Entonces siempre, ¿verdad? Véanlo como una oportunidad para mejorar. Ya ustedes saben el tipo de examen, ¿verdad? Que se realiza. Ya con este tuvieron la experiencia y es importante que lo tomen ahí en cuenta. Voy a compartirles pantalla. Tenemos lo que es la ruta de aprendizaje, donde tenemos, ¿verdad? El resto de la unidad 3. Dentro del material tenemos reading tips, que serían tips o recomendaciones para lectura, y vocabulario de la unidad 3, que era la que empezamos en la semana anterior. Igual vamos a seguir trabajando con la plataforma y la antología. En Reading Strategies, ¿verdad? Que serían como esos reading tips, vienen un video de recomendaciones. Entonces es importante, ¿verdad? Que veamos las recomendaciones que vienen ahí. Y también tenemos un Reading Practice, que sería ya un examen de práctica de comprensión de lectura. Recordemos que siempre en los exámenes vamos a tener comprensión de lectura. Profe, buenas noches. Vieras que yo Buenas traté de hacer noches. la práctica y vieras Ajá, que no me abren. no le permitió. Ah, Ay, yo bueno. le iba No, a decir lo mismo, profe. Ajá, Disculpe, buenas noches. A mí ajá. tampoco me abrió. Ok, vamos a ver. Sí, buenas noches. A mí tampoco me abrió. Sí, ¿no? Vean que parece que el link no está disponible. Ujú. Sí, hay un error ahí con el link. Sí. Bueno, entonces en ese caso, lo que voy a hacer es buscar alguna otra práctica, ¿verdad? Igual yo le voy a comunicar a la coordinadora de inglés para que ella sepa que el link no está funcionando, pero entonces lo que voy a hacer es buscar otra práctica, ¿verdad? Para posteárselas, ¿verdad? Ahí, para que la puedan hacer igual de comprensión de lectura, porque recuerden que eso siempre, ¿verdad? Nosotros lo vamos a estar trabajando en todo, ¿verdad? Durante el semestre, en los exámenes, ¿verdad? Siempre. Y recordemos que es una parte importante también de las pruebas estandarizadas, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? En lo que es la parte de dominio lingüístico. Entonces, también eso es importante. Voy a abrir la antología.
Durante la clase anterior, ¿verdad? Empezamos a ver que la unidad 3, Chapter 3, es Cultures, Subcultures, y habíamos visto que hablaba la unidad de Indigenous People in Costa Rica, todo lo que son personas indígenas, grupos indígenas en Costa Rica, y vimos ciertas palabras que eran como raza, género, etnia, ¿verdad? Que vimos en los ejemplos de la unidad, vimos los phrasal verbs, ¿verdad? Que son verbos que tienen un significado diferente con unas frases. What is a stereotype? Que es un estereotipo, ¿verdad? Y las palabras que les estaba diciendo ahorita, ¿verdad? De género, raza, edad, etnia, religión, orientación sexual, el cuerpo, el tipo de vestimenta, el ingreso, income, career, job, country, city, ¿verdad? Todo lo que sea vocabulario de grupos, de culturas y también de discriminación viene dentro de la unidad. Entonces es importante saber estas palabras. A veces en los exámenes vienen ejercicios de completar, por ejemplo, nos ponen un texto y tenemos que completar con alguno de estas palabras claves, ¿verdad? ¿Cuál se refiere a género? ¿Cuál se refiere a etnia? ¿Cuál se refiere a religión? Entonces, saber, ¿verdad? El vocabulario es importante, que se hagan una lista de palabras como todas estas que vienen acá subrayadas, ¿verdad? De hecho, si ustedes le dan clic sobre la palabra, los lleva como a una definición, ¿verdad? Entonces ahí, esta lo que es bias es estar como a favor de algún, ¿verdad? Algún alguna comportamiento, alguna actitud, ¿verdad? O a favor de diferentes opiniones. Viene la etnia, la raza, race, stereotype, ¿verdad? Y venía ese vocabulario. Entonces es importante repasarlo. Viene el tema de culturas, subculturas y grupos, ¿verdad? Dentro de la sociedad. Cliques son esos como grupos, por ejemplo, los punk, los metal, no sé, los ragas, todos estos son, ¿verdad? Culturas, subculturas y grupos, ¿verdad? Que serían cliques. Por aquello de que lo vean ahí. Viene la subcultura y la contracultura, ¿verdad? Entonces vienen textos que habla de eso. Siempre cuando dice counterculture o contracultura, son grupos que están en contra de normas establecidas por la sociedad, por ejemplo. Esos son countercultures. Y vienen ahí, ¿verdad? Estos textos vienen ya preguntas de marque con X, ¿verdad? O de selección única de esa misma, de ese mismo vocabulario. Vimos los intensifiers to y enough la semana anterior. To que significaba muy y enough que significaba suficientemente. Y vimos también lo que eran phrasal may y might, que los dos significan que es una posibilidad y los dos se traducen como podría, ¿verdad? También vimos los ejemplos de podría con may y might. Y vienen estas expresiones que son para demostrar que estamos de acuerdo con algo, ¿verdad? Como para dar opiniones. Los que dicen agree es porque están de acuerdo. Por ejemplo, expressing agreement se refiere a expresiones para decir que estamos de acuerdo con algo. Entonces, por eso viene expresiones de estoy de acuerdo y vienen parcialmente de acuerdo. I agree with you hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces ahí vienen algunas expresiones y expresiones de que no estamos de acuerdo, disagreement. Entonces, I'm afraid, me temo que, I'm sorry, lo siento, pero, ¿verdad? Ya eso es cuando no estamos de acuerdo, es disagreement. Vienen ejemplos.
Y vienen preguntas en general acerca de los estereotipos, ¿verdad? Stereotypes. Siempre hablando, ¿verdad? De nacionalidades, de culturas, esos son los estereotipos de los que habla la unidad 3. Y viene, ¿verdad? Cultural norms and cultural storms, que son normas culturales y tormentas culturales, ¿verdad? Viene un poco de lo que es la cultura costarricense. What makes a Costa Rican Costa Rican, ¿verdad? ¿Qué hace un costarricense a un costarricense, ¿verdad? ¿Qué características? Entonces viene también vocabulario importante, como racista, racist, prejudice, prejuicio, cliques, los grupos, ethnic, la etnia, form, peace, la paz, insensitive, que no es sensible, misunderstanding, malentendido, culture, subculture, citizen, que es el ciudadano, normas culturales, influencia, influence, society, la sociedad, positive, positivo, negative, negativo y typical, típico. Habla un poco de traditions and culture in Costa Rica, todas las tradiciones y culturas. Viene un texto que habla de la religión, de las tradiciones, slang, que sería el vocabulario informal, ¿verdad? O el vocabulario de la calle, ¿verdad? Eso es el slang. Culture in Costa Rica. Y vienen ya preguntas de comprensión de lectura, ¿verdad? ¿Cómo se define cultura? ¿Cuáles son normas culturales en Costa Rica? ¿Cuál es la definición de slang? Ticos slangs, o sea, palabras, ¿verdad? Que son informales en costarricense. Y aquí vienen, ¿verdad? Varias preguntas del texto. Y luego también tenemos otra parte de la unidad que es I am not my hair, que es yo no soy mi cabello, para hablar de las características, ¿verdad? Culturales. Entonces viene Costa Rican Identity, identidad costarricense, y Ethnic Relations, las relaciones étnicas. Es un texto que habla de eso. Social class, clase social, greatest tico athletes. Entonces vienen también algunos atletas costarricenses, ¿verdad? Que se destacan. Vienen algunos mencionados en el texto. Y por lo tanto, también podría venir algún texto que hable de costarricenses, ¿verdad? Atletas, que venga algo así en el examen también, ¿verdad? Luego viene, ¿verdad? De expresar opiniones, como de escribir acerca de opiniones. Entonces, por eso vienen preguntas como, ¿Are you happy where you live? ¿Está feliz de donde vive? Costa Rica y su cultura. Why or why not? ¿Por qué o por qué no? ¿Verdad? Siempre que nos preguntan por qué, sería why, y el why not, ¿por qué no? Y cuando nos preguntan este tipo de cosas, debemos responder because, porque tal y tal cosa. Because I like Costa Rica, I like my country, I like the people, I like, ¿verdad? Siempre dando razones utilizando because, ¿verdad? Que sería porque tal y tal cosa. Ahora, ¿por qué razones consideraría irse a otro país? What reason would you consider moving to another country? Entonces ahí es responder, ¿verdad? ¿Cuáles razones para irse a otro país? Entonces siempre palabras como country, ¿verdad? País, es importante sacarlo en este contexto de la unidad 3. Vienen ejemplos de cómo escribir un ensayo, ¿verdad? Essay. En realidad no es que se les va a pedir que escriban un ensayo, pero sí es importante, ¿verdad? De la unidad, como saber ese tipo de opiniones, ¿verdad? Acerca de la cultura,
o cuáles grupos son discriminados, o qué piensa la cultura costarricense, ¿verdad? Siempre como dar nuestras opiniones. Por eso es importante ver los ejemplos que vienen en esa unidad. ¿Ok? Y hasta ahí, ¿verdad? Tenemos lo que es la unidad 3, que es de las culturas y subcultures, que sería hasta la página 115. Ok, hasta la página 115 entra la unidad 3. Y empezamos ya con lo que es Chapter 4. Les recuerdo que para el examen, ¿verdad? Si nos vamos al programa del curso, recordemos que tenemos semana a semana y las unidades que nos entran en cada examen. Entonces, si nosotros nos vamos al cronograma, podemos ver que tenemos Chapter 3, ¿verdad? Que era la semana pasada y esta, que ya cubrimos lo que es la parte gramática y la parte del vocabulario, que es importante, ¿verdad? Repasarlo. Y nos falta lo que es Chapter 4. Entonces, yo lo que voy a hacer es cubrir ahorita lo que nos dé tiempo de Chapter 4 para que la próxima semana ya entonces nosotros tengamos para aclarar dudas y ya finalizar con lo que nos falta de la unidad 4, porque es importante, ¿verdad? Ya para estar preparados para lo que es el examen, la semana de exámenes, que empieza el 17 de septiembre. Entonces, estamos hablando que estamos a 15 días, ¿verdad? Entonces, como ya terminamos unidad 3, vamos a empezar de una vez unidad 4. Vean que aquí en el cronograma, perdón, según el cronograma, tenemos online task number 2, la tendríamos para la próxima semana, ¿verdad? Del 9 al 15 de septiembre. Entonces, no olvidemos la próxima semana ingresar a la plataforma y hacer la online task con tiempo, ¿verdad? Tranquilos para que no se les pase esto. Eso es importante. Y ya la evaluación, ¿verdad? Empiezan en la semana del 17. ¿Ok? Entonces, ok, en lo que es la próxima, ¿verdad? Ya el próximo unidad 4, aquí tenemos los temas principales en los que tenemos que la unidad 4 trata sobre Fragile World, o sea, un mundo frágil, Handled with Care, que sería un mundo frágil, ¿verdad? Manejar con cuidado. Y es What makes something sustainable. Entonces, ¿qué hace algo sostenible? Productos y prácticas alrededor del mundo. Productos y prácticas en Costa Rica y si soy amigable con el medio ambiente. Am I environmentally friendly? Entonces, siempre la palabra environmental o environment quiere decir medio ambiente. Y la palabra sustainable, sostenible. Entonces, esta unidad siempre me va a hablar del medio ambiente, la naturaleza y cómo cuidarlo. Esta es la unidad 4. Entonces, recordemos que para el examen tenemos unidad 3 y unidad 4. ¿Ok? Entonces, en lo que es el vocabulario de sustainable, tenemos biodegradable, biodegradable, sustainability, sostenibilidad, eco-friendly, que sería amigable o eco, ¿verdad? De ecología, amigable con el medio ambiente. Carbon footprint es la huella de carbono. Y tenemos los textos, ¿verdad? De keep it green, ¿verdad? De mantener verde, de cuando se refiere a reduce, reducir, reuse, reutilizar y recycle, reciclar. Entonces vean que estas palabras son importantes en la unidad. Reduce, reuse, recycle. Tenemos los textos de comprensión de lectura
Y preguntas. Questions. Habla de qué tipo de productos, ¿verdad? Tendríamos y cuáles son eco-friendly products, cuáles son productos amigables con el medio ambiente. Okay. Uno de los temas que tenemos acá en Chapter 4 son los modals. Should, must, ought to, son parte de ellos. Y tenemos el resto, ¿verdad? Can, could, might, may, should, must y would, ¿verdad? La semana pasada ya cubrimos lo que era might y may, ¿verdad? Que significan podría. Y los que vamos a utilizar más en esta unidad son should, que significa debería, ¿verdad? En el caso de should, debería. Must es tiene que o debe hacer tal y tal cosa. Y ought to es lo mismo que should, debería. Entonces, estos tres nos sirven para dar recomendaciones. Debería y tiene que o debe de. Por eso tenemos, people should protect the environment. La gente debería proteger el medio ambiente. Stores must give out recyclable plastic bags. Las tiendas deben dar bolsas plásticas reciclables. El gobierno debería mejorar el transporte público. The government ought to improve the public transportation system. Entonces, siempre estos tres modales es para dar recomendaciones o para decir lo que tenemos que hacer. Should y ought to significan debería y must significa debe. Entonces, voy a mostrarles algunos ejemplos ya con el resto de los modals. Ok, por ejemplo, can, que sirve para pedir permiso, para decir, can I go to the toilet? ¿Puedo ir al baño? ¿Verdad? Se usa en preguntas para pedir permiso. Can, siempre lo vamos a traducir como puedo, puede, ¿verdad? Poder. Y should, como les decía, es debería. You should stop smoking. Usted debería dejar de fumar. Entonces ahí siempre, ¿verdad? Tenemos esos can y should. If you want a healthier life, you must change your habits. Entonces, si usted quiere una vida más saludable, usted tiene que cambiar sus hábitos. Cambiar sus hábitos. Este must es debe, ¿verdad? De obligación. Luego tenemos bueno, los modal verbs siempre se utilizan ya sea entre una oración o pregunta y se utilizan con el verbo base, ¿verdad? El verbo nunca cambia, siempre los utilizamos con verbos normales. Por ejemplo, aquí tenemos los ejemplos que vienen en la antología. Can, que es poder, could, que es podía, ¿verdad? En el pasado, o podría para pedir favores. Must, debe, ¿verdad? Tiene que hacer esto. May, que lo vimos la semana pasada con might, es podría. Should, debería, ¿verdad? Y may y might, ¿verdad? Y son podría. Por ejemplo, ahí, drinking too much alcohol can be dangerous to your health. Entonces, tomar mucho alcohol puede ser peligroso para su salud. I can speak 4 languages fluently. Yo puedo hablar 4 idiomas fluidos. Entonces, siempre, ¿verdad? Can es poder. Y para pedir permiso, can I go to the toilet? Who can help me with my homework? ¿Quién me puede ayudar
con mi tarea. También tenemos could. The accident could have killed you. El accidente podría haberlo matado. O when I was a child, I couldn't play soccer very well. Cuando yo era niño, no podía jugar fútbol muy bien. Entonces, could yo lo puedo traducir como podía, ¿verdad? Como decir can, pero en el pasado podía y podría. If I had time, I could spend more time with my family. Si yo tuviera el tiempo, pasaría más tiempo con mi familia. In this case, he could be the victim. En este caso, él podría ser la víctima. Eso siempre, ¿verdad? También se utiliza como hablando hipotéticamente, podría. Tenemos must, ¿verdad? Que es debe. You must turn off your phones inside the classroom. Usted debe apagar los celulares dentro de la clase. You mustn't smoke inside this building. Usted no debería o no debe fumar dentro del edificio. You live downtown, right? Your house must be very noisy. Entonces usted vive en el centro de la ciudad. Su casa debe ser muy ruidosa. He must be very rich. Look at his expensive car. Él debe ser muy rico. Mira su carro, ¿verdad? Caro. Esto fue, ¿verdad? Lo que vimos la semana pasada. May, might. I don't know where he is. He may or might be in his office. Él podría estar en su oficina. The shop might give us a discount in the next purchase. La tienda podría darnos un descuento a la próxima compra. Y tenemos también para pedir permiso de manera formal. May I drink some water? Podría beber algo de agua. May I have another slice of pizza? Podría comer otro pedazo de pizza, ¿verdad? Los dos significan may y might, podría. Y tenemos should, que es el que vamos a utilizar mucho en esta unidad 4 para dar recomendaciones o consejos. Significa debería, should. La L no se pronuncia, se dice should. Entonces, you should eat less if you want to lose weight. Usted debería comer menos si quiere bajar de peso. You should study more. Your grades are not good. Usted debería estudiar más. Sus notas no son buenas. Vean que siempre en todos los modals que hemos visto tenemos el modal verb, should, must, can, y el verbo que está a la par está normal, sin modificar, no se le pone to, no se le pone la S, no se le agrega nada. Simplemente es el modal y el verbo base. También tenemos the police should arrest that man soon. La policía debería arrestar a ese hombre pronto. The price of the gas should increase in the next weeks. Como para decir una predicción. El precio de la gasolina debería incrementarse en las próximas semanas. Entonces, siempre en la unidad 4 lo vamos a utilizar más como para dar tips ecológicos, ¿verdad? Como usted debería utilizar bolsas de tela. Entonces, you should use cloth bags o you should recycle. Usted debería reciclar. Siempre vamos a hablar de esos temas. Y lo que es would lo utilizamos para hacer preguntas como ofreciendo, ofreciendo algo o pidiendo algo, como would you like a drink? ¿A usted le gustaría una bebida? I would rather stay in tonight. Yo preferiría quedarme esta noche. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Que would siempre es una manera formal de pedir las cosas y también es cuando nosotros le agregamos ese ia a la oración como iría, podría, caminaría.
Entonces, siempre que está would, por ejemplo, would like, me gustaría, ¿verdad? Para eso utilizamos el auxiliar would. ¿Ok? Entonces, esos, ¿verdad? Son los modal verbs que vienen ahí en la unidad 4. Teacher, yo le podría Sí, pedir un favor a usted. sí, Usted podría compartirnos esa diapositiva de PowerPoint sí, claro. Yo se las para puedo subir ahí. imprimirla. Sí, sí, Muchas gracias. con mucho gusto. Ok, entonces, bueno, ahí igual en la unidad ustedes tienen más ejemplos, ¿verdad? De los usos y ejemplos de estos mismos modal verbs que acabamos de ver. Y vean que aquí vienen, ¿verdad? Ya lo que es vocabulario de 6 sustainable practices. Entonces, 6 prácticas sostenibles. Utilice los modal verbs. Entonces, los que acabamos de ver, ¿verdad? How can we save the earth? ¿Cómo podemos salvar el planeta Tierra, ¿verdad? La Tierra, the earth. Entonces, por eso viene save the earth, ¿verdad? Salvar a la Tierra. Entonces, es como dar recomendaciones. Entonces, durante la antología, ustedes van a ver ejemplos, ¿verdad? O tips. Aquí viene un texto, ¿verdad? En los que se tiene que completar con paper, papel, waste, que son desechos, collecting, ¿verdad? Recolectar, recycling, reciclar o reciclaje, pollution, que es contaminación, logo, ¿verdad? Que es igual que en español, un logo, y recycle, reciclado. Entonces, siempre este tipo de palabras hay que ponerle atención a la hora de los textos y a la hora de los ejercicios como estos, en los que ustedes tienen que ir completando con las palabras en el texto. Entonces, es importante, ¿verdad? Saber qué significan estas palabras. Que habla como de los productos que se utilizan, el tipo de envases, el tipo de reciclaje. Y aquí, ¿verdad? Viene un complete utilizando should y utilizando shouldn't. Esto es cuando should está afirmativo, ¿verdad? Debería, should. Y cuando está negativo, shouldn't es no debería. Entonces vienen unas prácticas ambientales en las que se tiene que completar con debería o no debería, should o shouldn't. Entonces, sí, en la primera que dice, aquí, we use public transportation more. Aquí vamos a utilizar should o shouldn't. ¿Cuál pondrían? Should. Should. Ajá, correcto, afirmativo. We should use public transportation more, ¿verdad? En afirmativo. Otro dice, we use environment friendly deodorants. Como utilizar aromatizantes. Ajá, should. Sería, ajá. Porque dice environment friendly, o sea, amigables con el medio ambiente, ¿verdad? Environment, entonces ahí sí, should. Otro sería, we cut down the trees, we save them. Entonces, en la primera, ¿qué pondrían? Should o shouldn't? Shouldn't, ¿no? Ajá, negativo. We shouldn't cut down the trees. No deberíamos cortar los árboles. We save them. En la segunda, ¿cuál pondrían? Should. We should save them. Should. Deberíamos salvarlos. Luego tenemos we love animals. They are our real friends. Should igual. Should igual afirmativo. Y tenemos otro, we use coal in houses. It pollutes air very much. Coal es como decir carbón. Coal. Shouldn't, ¿no?
Ajá, shouldn't, que sería el shouldn't. negativo, exactamente. No deberíamos utilizar ese carbón en las casas, contamina el aire, ¿verdad? Pollutes, la palabra pollution y la palabra pollutes, ustedes la van a ver mucho, que es contaminar o contaminación. Entonces es importante dentro del vocabulario. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ahí en esa parte, should y shouldn't. Y les recomiendo que para el examen lleven ideas como que ustedes se las aprendan y que ustedes digan, me voy a aprender 3 tips o 3 recomendaciones para ayudar al medio ambiente, porque muchas veces en el examen les ponen, escriba recomendaciones para el medio ambiente, ¿cómo podemos ayudar al medio ambiente? ¿Qué recomienda hacer? Entonces siempre, ¿verdad? Y en desarrollo, tal vez son 2, 3, 4 puntos que hay que aprovechar, ¿verdad? Entonces, lleven ideas de qué recomendaciones dar con el medio ambiente, ¿verdad? Ahí se las aprenden para que, para que lo escriban por si se los piden. Y igual sigue el vocabulario de palabras y las definiciones vienen a la derecha. Entonces vienen algunos problemas ambientales. Entonces, por ejemplo, viene acid rain, la lluvia ácida, biodegradable, ¿verdad? Biodegradable, biodiversity, biodiversidad, carbon monoxide, monóxido de carbono, climate, el clima, deforestation, la deforestación, desertification, la desertificación, disposable product, producto desechable, ¿verdad? Endangered species, esos son las especies en peligro de extinción. Fumes, que son los gases. Global warming, calentamiento global. Natural resources, recursos naturales. Renewable energy, energía renovable. Oil spill es el derrame de petróleo. Entonces, siempre que vean esto, de oil spill es derrame de petróleo. Ozone layer, la capa de ozono. Pollution, contaminación. Recycle, reciclar. Tsunami, como desastres naturales, vienen algunos. Tsunami, volcano, el volcán. Y waste, los desechos, ¿verdad? Siempre que hable de basura, desechos, ¿verdad? Utilizamos waste. Entonces ahí para que también repasen esas palabras y vienen las definiciones a la derecha. Es como un associate. Y luego viene de completar con esas mismas palabras estos textos. ¿Ok? Y acá tenemos un tema que es el de question tags. Entonces, en la plataforma, en la semana que viene, para que no se enreden, viene esta presentación de question tags, pero la vamos a ver ya, porque es importante, si viene en la tarea, que de una vez ya ustedes sepan cómo se hace. Entonces, los question tags es preguntas cortas. Estas preguntas cortas se utilizan para reafirmar o confirmar algo. Entonces, son short questions y para preguntar si algo es verdadero y preguntar si la gente está de acuerdo con nosotros. If people agree with us. Ok, esto tiene varias reglas. Si la oración que a mí me dan está positiva, yo el question tag lo voy a poner negativo. Si la oración que a mí me dan está negativa, yo el question tag lo voy a hacer positivo. O sea, siempre voy a hacer el opuesto de lo que me están poniendo. Entonces, a veces viene con el verbo to be, a veces viene con modal verbs como los que acabamos de ver, a veces viene en presente, en pasado, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que ir repasando los verbos regulares e irregulares, ¿verdad? O viendo cómo escribir esos auxiliaries. Entonces, aquí vienen unos ejemplos con el verbo to be, ¿verdad? El verbo ser o estar. Que acuérdense que el verbo ser o estar es el am, el is y el are. Entonces, por ejemplo, aquí viene, you are a teacher.
O sea, usted es un profesor. El tag question se pone después de la coma y vean que viene en negativo. O sea, are, yo lo voy a poner negativo, aren't. Y el sujeto you lo pongo después. O sea, primero el auxiliar y luego el sujeto. ¿Ok? Luego tenemos otro ejemplo. She is beautiful. Como está afirmativo y yo voy a poner el tag question negativo. Entonces voy a poner isn't y luego el sujeto she. Isn't she? Esto es como para reafirmar. Entonces, usted es un profesor, entonces, aren't you, ¿verdad? O no lo es. Y tal vez, y tenemos, ella es bonita, she is beautiful. Isn't she o no lo es. Como una manera de reafirmar, ¿verdad? Confirmar lo que estamos diciendo. Entonces, como esas oraciones estaban positivas, yo pongo el verbo to be negativo en el tag question. En la pregunta corta lo pongo en negativo. Otro de los casos que tenemos ahí es cuando tenemos el I am. Como el I am no se puede poner de manera corta en negativo, entonces se puede poner aren't. Aunque nosotros sabemos que siempre ponemos I am not o I am, es permitido en los tag questions poner aren't I. Entonces aquí tenemos I'm late, estoy tarde. Aren't I, ¿verdad? Es una forma de ponerlo. Ahora, si ustedes pusieran en el examen am not I, yo se los pongo bueno, porque también es la manera correcta. Am not I, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las dos que pongan estaría bien. Nada más vean que si la oración viene en afirmativo, la pongo negativa. Si la oración viene en negativo, la pongo positiva. Entonces, ahí tenemos esos ejemplos. Y luego tenemos con have. En este caso, es para decir como yo tengo, I've got. Por eso es que viene ahí el verbo have. Entonces viene, you've got a dog. Usted tiene un perro. Haven't you? Entonces ahí reafirmando, usted tiene un perro o no lo tiene, haven't you, ¿verdad? En negativo. Luego, he hasn't lost his key. Él no ha perdido su llave. Está en negativo, hasn't. Está negativo, entonces pongo el tag question positivo. Has he? Primero has y luego el sujeto que me habían dado, que era he. Has he? Y vean que ahí, ¿verdad? Los tag questions, como vienen dentro de la misma oración, solo que después de la coma, vienen en minúscula. Y vean que en todos los casos, el tag question lo ponemos con contraction, o sea, con lo que es la apóstrofe arriba, como haven't, hasn't, isn't, ¿verdad? Apóstrofe arriba, la comita arriba y en negativo, ¿verdad? Cuando se pone así, siempre se va a poner con esa manera de contracción, o sea, de la manera corta. Siempre lo vamos a poner así. En los que están abajo, como do, don't, did, didn't, funciona igual. They don't play football. Ya ahí está negativo. They don't play football. Entonces yo lo pongo positivo. Do, they, o sea, primero do y luego el sujeto, they. They went to the cinema yesterday. Ellos fueron al cine ayer. Este verbo went es un verbo irregular. Para decir ellos fueron es irregular. Entonces, a la hora de yo usar el auxiliar del pasado, yo tengo que utilizar el auxiliar did. Y como la oración estaba positiva, yo voy a poner el auxiliar negativo. Yo voy a poner didn't they. Entonces, en el caso de los verbos cuando están en pasado, yo voy a utilizar did o voy a utilizar didn't. Porque el verbo está en pasado. Porque el verbo dice went. Acuérdense que en el pasado tenemos verbos regulares que terminan con ed en el pasado
y verbos irregulares como este, que es went. Entonces, automáticamente en el tag question yo tengo que utilizar el auxiliar del pasado, que es did. En este caso pongo didn't porque está negativo. Didn't they. ¿Okay? Vienen también ejemplos con los modal verbs, como los que vimos ahora, como can, should, may, ¿verdad? Entonces, en este caso, they can drive. Ellos pueden manejar. Yo lo pongo negativo. Can't they. O sea, no pueden ellos. Can't they. Como estaba afirmativo, pongo el tag question negativo. Otro modal sería con will. You won't lie to me. Usted no me va a mentir. Este won't es lo mismo que will not, ¿verdad? Negativo. Entonces yo lo pongo afirmativo en el tag question. Will you? Y en el caso de let's, este es como una excepción, ¿verdad? En realidad casi no sale esto. Es cuando decimos vamos a tal lugar como let's go o let's ride, escribamos o let's dance, bailemos, ¿verdad? Siempre es let's y el verbo. En este caso, el que se utiliza en el tag question sería shall, que shall es un modal verb muy viejo, es un modal verb que casi no se utiliza, que es muy parecido a will. Entonces, let's go for a walk. Tendríamos que poner shall we porque estamos hablando de nosotros. Shall we? Esa es una manera de utilizar el tag question con let's. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí unos ejemplos y ustedes me van a ir diciendo cuál de las dos seleccionan. Ahí tenemos he studies very hard. Tenemos does he or doesn't he. Doesn't he sería, profe. Exactamente, lo pongo negativo porque la oración estaba positiva. Él estudia mucho, está positivo. Yo selecciono doesn't he, negativo. Esa oración está en presente simple. Por eso, como está en presente simple, ahí utilizo con he, she, it, does o doesn't. Okay, otro ejemplo. He has arrived late. Hasn't he or has he? Hasn't he? Selecciono el negativo, hasn't he, porque la oración estaba positiva. Él ha llegado tarde, hasn't he. Hey, she doesn't know where to go. Ella no sabe a dónde ir. Does she or doesn't she? Does she? Does she, porque la oración estaba negativa. Yo la voy a poner el tag question positivo. Does she? Cuando nosotros nos ponen el auxiliar en este caso como doesn't, es más sencillo. O cuando nos ponen el verbo to be, porque nosotros inmediatamente lo que hacemos es transformarlo al opuesto. Ok, otro. I'm charming. ¿Cuál pondrían ahí? ¿La primera o la segunda? Aren't I? Ay, Ajá, la segunda, aren't I. Porque la primera estaría incorrecta porque no se podría pronunciar. En realidad yo podría decir am not, ¿verdad? Separado, am not, ahí sí, pero de esa manera no. Entonces ahí vamos a poner aren't I. They will always be happy. Aren't they? O won't they? one day.
Ajá, la segunda, one day, que es el negativo de will. ¿Ok? Entonces, esos son, ¿verdad? Algunos de los ejemplos o de los tipos de tag questions que hay. Y si ustedes ven en la unidad, ¿verdad? Acá, página 125, tenemos, ¿verdad? Con todos los auxiliaries que pueden venir. Vienen varios ejemplos. Y vienen prácticas, ¿verdad? Por supuesto, donde hay que escribir el question tag. No sé si tienen alguna consulta. De mi parte todo claro, profe. Entonces vean que sí es como, es de detalles, ¿verdad? Es ver cuál auxiliar me están dando o si está en presente o en pasado para saber cómo debo contestar. Entonces sí hay que aprenderse esa regla de positivo negativo y de negativo positivo, ¿verdad? Es importante. Ok, vienen algunas como actividades con question tags o tag questions. Y aquí viene vocabulario que son phrasal verbs relacionados al medio ambiente y la contaminación. Environment, medio ambiente. Pollution, contaminación. Entonces, esas palabras que vienen ahí, hay que saberse el significado. Por ejemplo, clean up, que es limpiar, como limpiar las playas, por ejemplo, clean up. Cut down o chop down, que sería la tala de árboles. Die out es cuando ya se extingue. Dispose of es desechar, deshacerse de. Dry up, que sería secarse. Heat up, que sería calentar. Phase out es terminar o parar, ¿verdad? Parar con algo. Phase out. Run out of es cuando algo se acaba, se agota. Scale back o scale down es reducir. Turn off, apagar. Throw away, botar, ¿verdad? Desechar. Use up es gastar, gastar. Y wipe out, eliminar. Entonces ahí vienen esas palabras también de comprensión de lectura, que es importante. Y viene preguntas de selección única. Una recomendación para el examen es que lean primero las preguntas y luego lean el texto, porque a veces no les da tiempo de hacer el examen o de terminar la parte de los textos, porque si se ponen a leer todo el texto primero, después no les da tiempo. Entonces ustedes lean pregunta número 1. Ok, ¿qué me están pidiendo? No sé, ¿cuáles materiales se reciclan? Entonces me voy al texto y busco dónde están hablando de materiales. Y ahí me voy a las, ¿verdad? Las marque con X, ¿verdad? Las opciones que me dan y busco, ¿verdad? La respuesta correcta. Entonces, a veces es como detenerse en palabras esenciales, palabras que son de esa pregunta, como cuáles materiales o cómo se recicla. Entonces, irse al texto en esa parte, leer primero la pregunta y luego irnos al texto. Eso les ahorra tiempo y es menos cansado. Siempre la idea principal de los textos están en el primer párrafo y al final, en las últimas líneas, está como la idea resumida o la idea en la que va cerrando, ¿verdad? La idea general del texto. Entonces, cuando queramos saber, ok, el texto habla en general de, me voy a las primeras líneas. Esa es la idea general. Y las preguntas, ¿verdad? Siempre me van a guiar
a qué es lo que me están pidiendo y me voy específicamente a esas palabras en el texto para que no duren mucho en el examen y no se cansen tanto. Ustedes pueden subrayar, ustedes pueden encerrar en un círculo en el texto, ¿verdad? Para que no se vayan perdiendo, eso les ayuda también. Entonces, son algunas recomendaciones. Y tenemos Products and Practices Around the World, productos y prácticas alrededor del mundo. Y igual vienen, ¿verdad? Las palabras. Caution es como cuidado, frágil, fragile, sustainable practices, harmful, dañino, fuel, efficient, eficiente, ¿verdad? Combustible, energía eficiente, reusable, endanger, en peligro, emisiones, emissions, huella de carbono, carbon footprint, minimizes, minimiza, energy consumption, consumo de energía, alternative, reduce, reducir, reutilizar, reuse y recycle, reciclar. Entonces, todas estas palabras importantes. Y what is sustainable living, que es vivir sosteniblemente. Viene ese texto. Seven ways to protect the environment. 7 maneras de proteger el medio ambiente. Entonces, importante saber qué es environment, medio ambiente, ver los tips o las recomendaciones que vienen en esos textos. Sustainable development, desarrollo sostenible. La palabra development, desarrollo. Sustainable development, desarrollo sostenible. Entonces es importante saberlo. Igual viene preguntas de comprensión. Y vienen también un poco lo que son los future tenses o los tiempos verbales en el futuro. Viene lo que es will. Y viene también un poco de going to. Esto es página 141. Entonces, tenemos nada más para revisar. Ok, vamos a repasar lo que es will y el going to. Y la buena noticia es que el comparative y superlative que salió en el examen pasado vuelve a salir en este examen. Entonces, si no les fue muy bien en esa parte, es importante, ¿verdad? Que repasen comparative and superlative, ¿verdad? Igual la próxima semana lo vamos a retomar, pero es un tema repetido para este examen, ¿verdad? Entonces, la idea es que les vaya mejor en esta vez. Vamos a ver el going to primero. Buenas noches, profe. Una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? Cuando te refieres a este examen, es que yo ingresé casi 25 minutos tarde por motivos laborales. Ajá, Están hablando ya del segundo examen. correcto. Sí, Ok, listo. sí. Entra unidad 3 y unidad 4. Ya hoy Ok, estamos viendo unidad 4 para que ya la próxima semana nos quede un poquitito nada más y repasar para el examen. ok. Después de la reposición de exámenes que usted hizo la semana pasada y los exámenes normales, ¿esta es la primera tutoría o ya había una la semana pasada? No, esa es la primera tutoría después del Ah, examen. ok, Ajá, listo. Muchas ajá. gracias. Ah, no, perdón. La semana pasada sí hubo tutoría. Esta es la segunda tutoría después del examen.
Ok, listo. Profe, ¿dónde Ajá. está su tutoría de la semana pasada? Vieras que yo la estoy buscando para verla y vieras que no la encontré. Ah, en avisos. En avisos está. Alguien me había escrito, no me acuerdo quién, que me dijo que el link no lo pudo abrir, el de la tutoría de la semana pasada. Entonces, no sé si fue solo esa persona o si a alguien más le pasó de los que está aquí, que no pudo ver el video de la semana pasada porque no le abrió el link. No sé si a alguien le pasó, pero están avisos. No, yo no la encontré. Yo me metí en avisos y no la vi ahí. La busqué por fecha. Ah, ok. Sí, porque sí estaba subida en avisos. Entonces, igual se las voy a volver a poner, ¿verdad? En caso de que. Pero también Está bien. voy a subírselas como se las estaba subiendo siempre, que era con un link de YouTube. Sí, yo revisé también en las notificaciones porque usted también había Ajá, sido a las sí, y no. ajá, sí. Voy a subírselos también como en ese mismo formato, porque alguien me escribió, no recuerdo quién, y me dijo que el link no servía. Entonces hago yo, no, voy a volver a subirlo como lo estaba haciendo antes. Y sí, se los pongo en avisos también. Igual, esta clase también queda grabada, que es la de esta semana, ¿verdad? Entonces, también es lo mismo. Entonces, bueno, y otra cosa, los exámenes ya están en la oficina, entonces pueden ir a retirarlos. Igual, ellos están en horario de 8 a 4, entonces pueden ir a retirarlos también para que vean esa parte de comparative y superlatives, porque vuelve a aparecer en el examen. O sea, Profe, Profe, no es que van a ir la l- misma l- parte, ¿verdad? Pero sí viene el mismo tema. ok, profe, los exámenes están ya todos, hasta los que hicimos reposición. No, los de reposición no, pero los que hicieron regulares sí. Ah, ok, listo, gracias. Ajá, ajá, en con referencia a gusto. perdón, profe, Ajá, en referencia a la apertura de los trabajos hasta mañana, ahí sería principalmente la One Tax, ¿verdad? Y ajá. Y la y homework, la homework, eso es lo que sí. hay que tener listo, ¿verdad? Ajá, Principalmente las exactamente. prácticas, porque esas prácticas, yo comencé a hacer las prácticas, pero algunas es interminable, es como te tira más Ajá, ejercicios y más ejercicios, pero ajá. ahí estoy haciéndolo, pero esa es formativa, ¿verdad? Las prácticas. Exactamente, esas son formativas. En cambio, la online task y la homework sí tienen puntaje. Ok, sí que esas están entonces. Muchísimas gracias, Exacto, con muy gusto. amable. Ajá, con gusto. Sí, eso hay tiempo hasta mañana, entonces aprovechen los que no pudieron hacer alguna o no pudieron hacerlas y se aprovechen. Entonces, bueno, el future con be going to se utiliza verbo to be y going to para hablar del futuro, para decir voy a hacer tal y tal cosa. Se utiliza para planes. Por eso esta presentación es de vacation plans. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos. Where can I take you? ¿Verdad? ¿A dónde la puedo llevar? Y ahí tenemos my husband and I need to go to the airport. Necesitamos ir al aeropuerto. We are going to take a vacation to China. Entonces ahí tenemos el going to. We are, ¿verdad? Ese RE es are, nosotros vamos. Going to, ese es el futuro, going to. Y el verbo take es normal, verbo base, nosotros vamos a tomar vacaciones en China. What are you going to do in China? Entonces, ¿qué van a hacer en China? Ya eso se en pregunta, ¿verdad? El going to del futuro, ¿qué van a hacer? Going to do. Oh, we have many plans. We are going to have a great time. Nosotros vamos a pasar un grandioso tiempo. Entonces ahí tenemos planes. We are going to have. El verbo have como verbo normal, base. Y recordemos que la conjugación del verbo to be es el is, el are y el am. Entonces, en este caso, my husband, como es él, he is going to see Chinese martial arts. Entonces, mi esposo va a ver artes marciales chinas. Is going to see.
Y luego tenemos we are, ¿verdad? Nosotros, we are going to visit the Great Wall of China. Vamos a visitar la Gran Muralla China. Ahí tenemos igual verbo to be, going to y el verbo base visit. I am going to watch traditional Chinese dancing. Entonces, yo voy a ver baile tradicional chino. Igual, I am, ¿verdad? Siempre escribimos I am, luego going to y luego watch, verbo normal. Entonces, ese going to lo utilizamos para hablar del futuro, para hablar de planes a futuro establecidos. Y por eso vienen con esos tiempos verbales como decir la próxima semana, mañana, no sé, el 20 de diciembre, o sea, siempre con fechas exactas. They are going to take a boat down the Yangtze River next week, o sea, la próxima semana. Ellos van a tomar un bote en el río, ¿verdad? Yangtze. La próxima semana. I am going to try local Chinese food tomorrow. Yo voy a probar comida local china mañana. Entonces siempre hablamos de planes. Y esta es la fórmula. Sujeto, ¿verdad? Sería I, verbo to be am, going to, siempre se pone, y la base del verbo que es study y el complemento Chinese. Yo voy a estudiar chino. Si tengo he o she, ¿verdad? He, she or it, yo voy a utilizar is. Sandy is going to visit museums. Entonces, Sandy va a visitar museos. They are going to travel to Beijing. Ellos van a viajar a Beijing. Eso porque tenemos they are. Acuérdense que es they are, we are y you are. Los que se utilizan ahí con are. En todas vean que se escribe going to y el verbo lo ponemos base. Study, visit, travel, normal. Eso es para decir qué es lo que vamos a hacer a futuro. Y hay un ejemplo. Mr. Jones is going to watch a parade. Entonces, si a mí en el examen me dicen, utilice el be going to, el futuro con be going to, yo tengo que poner en el espacio en blanco todo eso. A mí me dan el verbo watch, por ejemplo. Me dan nada más watch entre paréntesis. Pero yo tengo que conjugar is, going to y poner el verbo watch que está entre paréntesis. Para decir, él va a ver el desfile. Entonces ahí para que recuerden que el verbo to be con going to lleva toda esa estructura. Verbo to be, going to y el verbo. Cuando está negativo, utilizamos is not o are not o am not. She is not going to go to the zoo. Ella no va a ir al zoológico. Entonces simplemente a la par del verbo to be vamos a poner not. They are not going to take a bus. Ellos no van a tomar el bus. They are not. Los contractions es para hablar de manera rápida, como the concert's going to start soon. Eso es lo mismo que is. O we aren't going to buy souvenirs. No vamos a comprar souvenirs. We aren't, ¿verdad? Es la manera corta de are not.
Y en este caso, a veces en canciones, en diálogos informales, se utiliza gonna, que es lo mismo que going to, pero de una manera informal. We are gonna be late es lo mismo que, bueno, vamos a llegar tarde, es lo mismo que we are going to be late. Don't worry, the plane is gonna leave soon. Entonces, no se preocupe, el avión se va a ir pronto y es exactamente lo mismo que going to. Profe, una ¿Sí? pregunta, si en el examen pusiésemos gonna en vez de going to, estaría bueno. Bueno, en ese caso se utiliza más que nada a la hora de hablarlo, o sea, a la hora de nosotros en conversaciones. Entonces, no sería conveniente que lo utilicen de manera escrita. Eso usted lo puede usar si usted está, no sé, enviando un mensaje de texto, ¿verdad? O es más así como de hablar. Pero ya a la hora del examen, lo que se utiliza es el going to. Ok, Entonces, sí, el listo, correcto gracias. sería going to. Ujú. Ahí tenemos, I'm going to watch TV tonight. Voy a ver televisión esta noche. I'm not going to exercise. No voy a hacer ejercicio. Y ahí vienen ya como para practicar. Entonces, eso es, ¿verdad? Cómo utilizamos el future con be going to. En la unidad viene también el uso con will. Recuerden que con will es más sencillo. ¿Saben? Porque will se utiliza así. Por ejemplo, sujeto, will y el verbo. Entonces, will es más sencillo que el going to, ¿verdad? Porque el going to tenía verbo to be. Pero aquí will, usted con cualquier sujeto, con she, con he, con they, con we, con cualquiera, usted va a poner will. Y el verbo lo pone base, lo pone sencillo, como I will study, I will travel to USA, I will have a family, I will work in a company, I will spend time with my family. Entonces, todos esos igual son cosas a futuro, ¿verdad? Igual son cosas a futuro, pero el going to es más como planes establecidos. Will se utiliza de una manera más espontánea o para hacer predicciones de manera espontánea. Voy a estudiar, voy a viajar, voy a tener una familia, voy a trabajar, voy a pasar tiempo. Entonces, will es como más en general. Y es más sencillo porque nada más viene sujeto, will y el verbo base. Y si está negativo, vamos a utilizar will not o won't. Nada más. Will not y el verbo. O won't y el verbo. Nada más. Entonces ahí, ¿verdad? Para que vean la diferencia entre going to y digamos en ejemplos, podría poner she will not travel to Argentina. She will not travel to Argentina o we won't. Se puede poner de las dos maneras, will not o won't. We won't cut down trees. Entonces igual, ¿verdad? En negativo, she will not travel to Argentina o we won't cut down trees. No vamos a cortar árboles. Ahí sería en negativo de las dos maneras. Y como les decía, el sujeto puede ser cualquiera. El sujeto no va a afectar will o el resto de la oración.
Aquí viene igual la explicación de will y viene poco de la explicación del future con going to. Y también viene el future progressive o el future continuous. Que el future continuous es como este. Como lo dice la palabra, es el futuro continuo. Entonces, el futuro continuo es que es una situación que se va a dar en el futuro en un tiempo determinado, como yo voy a estar corriendo o ella va a estar estudiando. Eso es el continuous. Entonces, lleva siempre will y lleva lo que es be, will be. En todas, siempre vamos a poner will be. Ese es el future continuous, que va a llevar I will be driving. Yo voy a estar manejando. You will be driving. Usted va a estar manejando. En todas, vean que el verbo termina con ing. Entonces, siempre va a llevar will be y el verbo con ing. En interrogative, ¿verdad? Igual tenemos will I be driving? Will you be driving? Will he be driving? ¿Verdad? Igual, will, sujeto, be y el verbo con ing. Will I be driving? Will you be driving? Siempre empezando con will porque es la pregunta, ¿verdad? El auxiliar will. Luego el sujeto y luego be. Luego de be ponemos el verbo con ing. Eso es en preguntas. Y en negativo, como hacíamos con el otro, vamos a poner will not o vamos a poner won't. Entonces, I will not be driving. Yo no voy a estar manejando. She won't be driving. Ella no va a estar manejando. Entonces, ahí tenemos las dos maneras. Will not o won't. Pero vean que en este caso del future continuous, siempre, siempre vamos a tener will be y el verbo con ing. Entonces aquí casi siempre, ¿verdad? Como es una acción en el futuro, entonces ahí tenemos this time next month, o sea, esta hora, el próximo mes, I will still be teaching in Parla. Voy a estar enseñando en ese lugar, en Parla. Will still es como todavía. Will still be teaching. At 9 o'clock tomorrow, I'll be flying to Madrid. Entonces, a las 9 de la noche mañana, yo voy a estar volando a Madrid. Ese I'll es lo mismo que I will, ¿verdad? Pero es la manera de contraction, la manera corta, will be. Y el verbo con ing, flying. Y en preguntas, will you be using the printer? ¿Va a estar utilizando la impresora? I'm sure the sun will be shining in California. Estoy seguro que el sol va a estar brillando en California. Will be shining, ¿verdad? ING. Next week, la próxima semana. It's always sunny there. Siempre está soleado ahí. I won't call my sister since it's late. She will be sleeping now. Entonces no voy a llamar a mi hermana. Vean que en la primera oración es el futuro que acabamos de ver con will. No voy a llamar a mi hermana. Pero ya en la segunda oración dice, she will be sleeping. Ella va a estar durmiendo en este momento. She will be sleeping. Verbo con ing. Y siempre, ¿verdad? Es imaginarse que la acción va a estar sucediendo en el futuro, ¿verdad? En un punto específico, en un momento específico del futuro. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, questions.
No, profe, solo que si nos puede subir esas diapositivas sería genial. Ajá, Para en el caso de estas, están para la semana que viene. Entonces, las estamos viendo por adelantado. Pero estas ustedes las van a tener disponibles la próxima semana. La que sí les voy a subir hoy es la de los modals, porque la de los modals no está. Entonces, sí, la de los modals se las voy a subir en la semana en que estamos, que es la del 2 al 8 de septiembre. Esas sí se las voy a subir ahí. Y ya la muchas otra semana gracias, profe. ya pueden ver todas las que hemos visto. No sé si tienen alguna consulta, duda acerca de algo más, otra cosa. Todo claro, profe. Ok, les recomiendo que se vayan haciendo ya el resumen, ¿verdad? Y que ojalá ya para la próxima semana traigamos dudas para el examen, para ya quedar claros, ya con lo que es la materia, ¿verdad? Unidad 3 y unidad 4. Johnny tiene la mano levantada. No, sí, hasta dónde era que llegaba para Ajá. este examen. ¿Hasta qué página? Ok, unidad 4. A ver, 181 creo que es. si anda por ahí, vamos a ver. Profe, Sí. en esa Homework One, prácticamente en el audio viene prácticamente para completar hasta la tarea misma. Es así nada más de escuchar y entender y sacar la Ajá. oración. ¿Verdad que sí? Sí, es con el audio, sí. Listo. Ajá, Listo. ajá. Gracias para el complete restante. Ajá, Oh, exactamente. Sí, es que son oh, dos partes. Ajá. ok. Listo. Sí. Era lo que te iba a decir. Ujú, Vamos a ver, no, 3 y 4 de esta. Al ujú. principio de esa media hora estuvieron hablando más o menos al principio de que fue nada más un repaso o preguntas o algo así. Sí, de lo que habíamos visto la semana pasada, que era el Ah, ok. principio de la unidad 3 Listo. y básicamente esos anuncios de los exámenes y las tareas. Ujú. Ah, ok. ¿Y tarea cuándo es Homework 2? ¿Para cuándo está? ¿Esta Ok, semana que viene? la próxima semana tienen Online Task 2 Ok. para que no se Mm, les pierda, ver a la otra semana. Online Task 2 y Homework Ajá. 2. No, solamente la Online Task 2. Ok. Gracias, profe, entonces. Ajá, con gusto. Y vean que en la antología que llegaría hasta la página 169, la unidad 4. 169, hasta ahí entraría para el examen. Para que ahí lo apunten, eso sería. Si no hay más preguntas, iríamos cerrando por acá. Ok, está Thank bien, you. gracias, profe. Buenas Bye. noches, profe. Buenas noches, gracias. Con mucho gusto. Good night. Profe, una última consulta. ¿Sí? Cuando el primer examen de convocatoria está Ujú, programado, bueno, tiene fecha, ahorita no lo tengo abierto aquí, ujú. pero está programado para cuándo es más o menos, después de que terminen los 3 exámenes ya normales. Ajá, están para noviembre. Las convocatorias están para noviembre. Ok, Creo que era como a principios. Déjeme ver. ok. A ver, ajá. En avisos están ahí las fechas, pero está para más o menos la semana del 4 o 5 de noviembre, la primera convocatoria. Listo, listo. Si es que en mi caso ahí tengo un detalle que hablé, bueno, que tengo ahí hablado, ¿verdad? Y me confirmaron ya hoy de que va a ser más o menos como para la primera convocatoria. Me imagino que a nivel administrativo le van a comunicar a su persona, no sé si su persona ya sabe de mi caso. No, 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 no sé. Ok, Pero pero digamos, convocatoria es ya el puro final, ¿verdad? Del semestre. sí, 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 está Ajá, ajá. viendo, Ah, sí. bueno, sí. Sí. Sí, sí. Sí, porque Oh, ahorita tenemos segundos exámenes a partir del 17 del y 17 sí. y los terceros exámenes empiezan del 7 al 9 bueno, 7 no, del 14 de octubre en adelante. Ok, Ujú, listo, listo. No está bien, profe. ujú. Yo le agradezco Ok, mucho ahí toda la ayuda y sí, 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 no, ahí vamos a seguir luchando adelante. ok, perfecto, con mucho gusto. Muy amable, buenas noches. Buenas noches.